Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Alex Gómez y hoy vamos a iniciar un nuevo segmento. Este segmento nuevo se llama Temas para Gente Grande y mi coinvitado es Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. Víctor, qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Creo que arrancamos un proyecto bastante interesante que tiene que ver precisamente con los temas para gente grande, ¿no? Los temas sobre todo que de alguna manera, de alguna forma se tienen que hablar, se tienen que comunicar, y hoy en día no nada más tiene que ser tema de la consulta a través del internet, sino también de la discusión y de la preparación de temas que nos debe de aportar luz precisamente en el devenir de los días de la sociedad común y corriente. Así es, y hoy vamos a hablar, nuestro primer tema son las mentiras de la masonería, así como lo escucha. ¿Por qué las mentiras? Porque necesitamos saber exactamente qué nos dice la masonería, por qué hay tantos mitos acerca de la masonería y que muchas de esas son mentiras de lo que se habla sobre la masonería, ¿no? Entonces, el enfoque es todas esas mentiras que se hablan de la masonería y que tienen que ver con mitos, con realidades, algunas afortunadas, otras desafortunadas. Pero bueno, ¿quién mejor que un masón para explicárnoslo, como es Víctor Manuel Cid del Prado Pineda? Ok, bueno, ¿por qué hablar de la masonería? Regularmente se considera, o sobre todo en las décadas pasadas, se consideraba el tema de la masonería como un asunto que era oculto o muy discreto, que era un tema en el que existen muchas cortinas de mentiras que se han ido construyendo precisamente a través de todo un entramado histórico en donde se le da un aspecto de cosas feas, de cosas malas, de cosas que no son reales, y que los mismos integrantes de la masonería tampoco desmintieron. Hoy en día ya hay mucha información en redes sociales, pero yo creo que es necesario que se pueda hablar de este tema, de la parte que se puede hablar, y desmitificar lo feo y lo burdo, ¿no? Así es. Por ejemplo, mucha gente cree que la masonería es un culto que incluso tiene que ver hasta con ritos satánicos, ¿no? Dicen que el que llega al grado 33, que a partir de ahí ya tiene que hacer un pacto con el demonio y que les da poderes sobrenaturales y que incluso practican la brujería. No, nada que ver, ¿no? Si fuera cierto, pues, todos ellos serían presidentes de la República, ¿no? O cosas por el estilo, o serías el Papa o alguna situación por el estilo. No. Yo creo que el principio básico, y es necesario hablarlo, es necesario comentarlo, durante las cruzadas, cuando todo el pueblo cristiano europeo se organiza para lanzar las cruzadas a Tierra Santa y recuperar el Santo Sepulcro, donde estaban los musulmanes, envían a muchísimas órdenes de caballería, muchísimos cristianos, y van y recuperan el Santo Sepulcro. Ahí en Tierra Santa, y se forman órdenes de caballería con personas que tienen cierta formación militar y al mismo tiempo cierta formación espiritual. Y se forman sobre todo los caballeros templarios. Con el paso del tiempo y con el regreso de los templarios a tierras europeas, van fundando órdenes en castillos, donde la misión fundamental era prepararse de manera espiritual y militar. Pero se convierten ellos en grandes poseedores de tesoros, me refiero a riquezas, y grandes tesoros de conocimiento. El conocimiento, el acceso al conocimiento, sobre todo en aquel momento, era extremadamente difícil y nada más era por parte de la realeza
o por parte de aquellos que pertenecían a la iglesia, ¿no? Llega el momento en el que un rey francés, Felipe, les había pedido mucho dinero y el rey ya no podía pagarles. Entonces, en contubernio con el papa que él había nombrado, con un papa que este rey francés había nombrado, arman toda una serie de intrigas para poder derrotar en un golpe de un solo día a todas estas órdenes de caballería, sobre todo a los caballeros templarios. Y un viernes 13, por eso la fecha del viernes 13. De ahí sale uno de los mitos, ¿no? Exactamente. El viernes 13, que es de mala suerte. Exactamente. Un viernes 13, el ejército francés toma por asalto los castillos donde estaban los caballeros templarios y los capturan y los queman, a muchos de ellos mediante juicios sumarios, los queman, los matan, los torturan, y entonces desaparece la orden de caballería de los templarios, y de manera escondida los que escaparon se van a otros lugares como es Escocia, y de manera subterránea siguen practicando estos ritos, y se forma la masonería. Por eso es el rito escocés antiguo y aceptado, o el rito yorquino, que son, pero un rito, no hay que entender un rito como regularmente lo pensamos. De matar la gallina negra, de matar la gallina, cortarle el pescuezo y con la sangre hacer ahí algo, ¿no? De hecho, un rito es un procedimiento que vas llevando a cabo para hacer cualquier tipo de cosa. Incluso lo que se hace en la misa es un rito, ¿no? O sea, lo que tú haces, lo que el sacerdote hace en la misa es un rito. Y en la masonería sucede eso, ¿no? Entonces se va llevando a cabo un rito. Pero como fueron los caballeros templarios, fueron excomulgados, entonces se empezó a crear el primer mito sobre los masones. Necesitabas convertirlos en algo malo, en alguien malo. Para que la gente los rechazara, los señalara, los denunciara. Exacto. Y pues los pudieran someter a juicios y pues matarlos, ¿no? Y muchos de ellos terminaron siendo presos. Quedarse con las riquezas, con los libros, con los castillos, con el oro. O sea, quedarse con las riquezas que tenían los templarios, se los quedaron este rey francés y parte de la iglesia. Entonces empieza el gran problema con la masonería. Entonces los dos se excomulgan y ellos empiezan a operar de manera oculta. Clandestina totalmente, ¿no? Entonces, este tema empieza a ser lo que se conoce hoy en día como liberales. El pensamiento liberal, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, que después, obviamente con el paso de los años, estos templarios que lograron escaparse fueron formando más personas y fueron formando masones que tenían el principio de la libertad de pensamiento, la igualdad y la fraternidad, que son los tres principios fundamentales. No puedes ser un hombre libre si tienes costumbres malas, ¿no? No puedes ser una persona que sea fraterna con los demás si tienes dentro de ti pues cuestiones de envidia, ese tipo de elementos que además son bastante humanos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, se van formando logias, y las logias son eso. La logia no es otra cosa más que un lugar donde se discute temas como matemáticas, como filosofía, como literatura, ciencia política, aritmética, astronomía, y eso es lo que se hace en una logia. Eso es lo que se hace, estudiar. Entonces, ¿qué es más importante para un masón? ¿Ser aprendiz o aprender a ser?
Bueno, esto también lo podemos encontrar en internet, ¿no? Hay diferentes ritos y de acuerdo al rito son el número de grados, ¿no? En el rito escocés antiguo aceptado son 33 grados y tú inicias como aprendiz. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Es aprender. Pero el grado de aprendiz te permite preguntar, ¿no? Te permite todo el tiempo estar pregunta. Y yo creo que jamás dejamos de ser aprendices, ¿no? Porque día con día, si tú tienes un poquito de curiosidad, vas aprendiendo más acerca de la propia sociedad, de la misma humanidad y del mismo ejercicio que tienen los seres humanos para vivir y convivir con los demás, en medio de un marco jurídico o en medio de usos y costumbres, porque no siempre tiene que ser a través de un marco jurídico o constitución, sino en algunos lados a través de usos y costumbres, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Yo creo que el ser aprendiz y el ser maestro te da mucha información a la cual tú no tienes acceso de manera común y corriente. Incluso en internet tampoco puedes encontrar mucha información de lo que realmente sucede al interior de una logia, ¿no? Entonces, las logias no son sectas, no tienen que ver específicamente con temas de religión, sino más bien es la transmisión del conocimiento espiritual, pero también al interior de las personas. Sí, hay una lectura muy bonita que la pueden encontrar en internet, por supuesto, que es la piedra bruta. Y la piedra bruta es el momento en el que, se los voy a contar muy rápido, es en el momento en que entra un masón a una logia, se tropieza con una piedra amorfa y le dice, perdón, piedra bruta. Y la piedra le contesta, no hay de qué, masón bruto. Y le dice, y me da mucha pena que tú pienses que soy una piedra bruta y que no tiene ningún otro significado. Porque en algún momento yo estaba en la punta de una montaña y lo único o los únicos que podían estar a mi altura era el sol, cuando bañaba con sus rayos mi espalda, con sus rayos cálidos bañaba mi espalda, o las águilas, que eran los únicos animales que me podían ir a ver. Sin embargo, en un momento de la vida, en medio de una tormenta, cayó un rayo, me pegó y caí hasta el fondo de un barranco, y al llegar al fondo de un barranco yo esperaba que alguna persona me tomara y con un cincel y un martillo me diera una forma que pudiera tener una forma bella y que en esa forma bella pudiera representar algo hermoso de la humanidad. Sin embargo, me tomaron y me pusieron aquí al pie de esta columna en donde cada uno de ustedes pasan, y me da mucha risa ver que muchos de ustedes cuando pasan y exponen sus trabajos, temblando porque van a ser severamente criticados, en ese momento no se sienten tan poderosos. Sin embargo, creo que si tomaras ese cincel y ese martillo y empezaras a pegarle a cada uno de mis costados, y esa parte filosa la convirtieras en una obra de arte, podrías aprender mucho más. En ese momento el aprendiz le iba a contestar, pero se oyó el golpe de mallete del venerable maestro que golpeaba y decía, silencio hermanos, estamos en logia. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor es una lectura muy rápida, pero es mucho más bonita. Y regularmente eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? En un momento de la vida estás hasta arriba, en un momento de la vida llegas hasta abajo, y el cincel y el martillo son herramientas que utiliza el masón para, a través de golpes, poder pulir su piedra en bruto, y poder convertir tus vicios y defectos incluso, ¿no? Exacto, pulirlos y trabajar en ti para convertir eso en virtudes, ¿no? Se dice que debes de levantar templos a la virtud y cavar pozos sin fondo a los vicios. Eso es un poquito de filosofía que se trabaja al interior,
no tiene nada que ver con cuestiones demoníacas. Yo jamás he visto al diablo, ¿no? O sea, la verdad. ¿No estás endemoniado? No, jamás he sido poseído por el demonio, ¿no? Tampoco, tampoco es algo con que digas, ay Diosito, no, tampoco, no es. Sí debes de creer para pertenecer a la masonería. Debes de creer en Dios, por supuesto. Si no crees en nada, no puedes entrar a la masonería, ¿no? Y ahí hay católicos, cristianos, musulmanes, hindúes, hay de todas las religiones del mundo y en todo el mundo hay masonería. Y todos le llamamos el gran arquitecto del universo por un tema de construcción. Porque se habla de que los masones son albañiles, somos albañiles. Por eso el tema de llevar un mandil, no como el mandil con el que vas a comprar con el que haces o cocinas, ¿no? Sino un mandil que utilizas para al principio de los tiempos de la masonería se utilizaba para pintar, para construir, para pulir piedra, para hacer muebles, etcétera, porque son constructores. Sino que al final del día todos le llamamos el gran arquitecto del universo, ¿no? Punto. Y así no hay discusiones estériles de que no, es que se llama fulanito de tal, se llama sutanito, no, que se llama tal, porque si no, no vas a llegar a. Entonces, en el símbolo donde está representada la masonería, que tiene un compás y que tiene un triángulo con un ojo, que le llaman el ojo que todo lo ve, pues, ¿qué significa? Bueno, hay cosas de las que sí no puedo hablar porque hice un juramento, ¿no? Pero la escuadra y el compás son dos herramientas, ¿no? Son herramientas geométricas. ¿Para qué utilizas las herramientas geométricas? Para medir y calcular. ¿Qué es lo que mides? ¿Para qué te sirve un compás? Pues para trazar círculos, por ejemplo. ¿Recuerdan del número phi? Ajá, 3.1416. Y que es 3.1416, 82, 70 y tantos, y es infinito, ¿no? ¿Para qué te sirve eso y para qué te sirve una escuadra? Pues precisamente para poder medir qué es lo que mides en ti como individuo. Tus acciones, ¿no? Tus capacidades. Tienes que ir trabajando de manera geométrica, incluso lo que construyes como individuo, ¿no? Y no es precisamente nada más el tema de la construcción de una casa, sino también de lo que construyes para ti, para tu familia y para todos aquellos que te rodean, ¿no? Tienes que darles principios básicos a tus hijos, sobre todo, ¿no? Y trabajar de manera muy fuerte para poder quitarle de los ojos a los tuyos vicios e imperfecciones y sobre todo dejar de ser alguien que todo lo pueda creer de manera inmediata. Siempre te tienes que preguntar y cuestionar por qué. El ojo que todo lo ve. ¿Qué es el ojo que todo lo ve? Pues debe significar que es Dios, ¿no? ¿Quién es el único que puede ver todo? Lo bueno y malo que hacemos, ¿no? Dios es el único que puede ver todo, ¿no? Entonces, eso ni siquiera es nada más de los masones. De hecho, ese ojo es de la civilización egipcia. Entonces, y es una forma meramente representativa de Dios. De Dios. Que está... Y la letra G, que está entre la escuadra y el compás. La G quiere decir y hace alegoría a Dios. O sea, no es... no está tan lleno de misterios. No, y luego si vemos una calavera, ¿no? Si vemos un cráneo, pueden pensar es que es un tema de la Santa Muerte. No, nada que ver con la Santa Muerte. No, es la muerte.
Sí, la muerte no es ni buena ni mala, es simplemente la muerte. Sí, ya es normal. Además es algo en lo que todos vamos a parar, ¿no? El tema es cómo paras. Exacto. ¿No? El tema es cómo paras. No, ¿cómo llegas ahí? Y se habla de la muerte, sí, por supuesto que se habla de la muerte, pero se habla de muchísimos temas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en filosofía, cuando hablas de temas tan profundos como el ser, siempre, no me den la respuesta, ni ahorita me la des, ¿no? Pero la pregunta sería ¿Dios es o existe, no? ¿Dios es o existe? ¿Tú eres o existes? ¿Eres o existes? Decían por ahí, pienso, luego existo. Entonces, si no piensas, no existes. Una planta, entonces, no piensa, pero sí existe. Y la existencia está delimitada por un principio y un fin. Pero el ser no. El ser no. Entonces, ¿Dios es o existe, no? Discusiones, aquí el tema es que obviamente no nos vamos a poner a filosofar, pero también temas complejos como temas de, no sé, de gramática, temas de matemáticas, algo que a mí me gusta mucho por el tema de la historia, ¿no? Y en el tema de la historia, ahí va otro de los grandes mitos, ¿no? El movimiento de independencia de México es generado por aquellos que les empezaron a llamar liberales, ¿no? Estamos hablando de que en principio era Allende, Aldama, luego llega por ahí Hidalgo, y el poder virreinal estaba sustentado en el poder de la Iglesia. El movimiento de independencia, que además nos la contaron mal la historia, porque durante el movimiento de independencia Allende e Hidalgo se pelean, e Hidalgo toma el control del ejército y después capturan a Hidalgo y lo fusilan. Pero el origen del movimiento de independencia fue creado precisamente por liberales, es decir, por masones. El movimiento de la guerra de reforma entre liberales y conservadores era una pelea entre masonería y la Iglesia. Ojo, Juárez no es que estuviera en contra de la Iglesia, sino en contra del poder que ejercían algunos de la Iglesia, no contra la fe, sino contra esta institución. Y la Constitución de 1857 es una constitución que está basada en principios masónicos. Que es incluso donde se establece la separación de... Ya, eso fue previo en la guerra de la religión, ¿no? Eso fue previo precisamente con las leyes de reforma, ¿no? En la guerra de reforma, ¿no? Donde separan el tema, dicen, no, pense, ya tantito. Un estado laico y la Iglesia separada de todos esos temas. Sobre todo para poder formar personas que no tuvieran atavismos, este tipo de vendas que no te permiten cuestionarte cosas, ¿no? Yo creo que incluso en al poder lo tienes que cuestionar, ¿no? De manera positiva, de manera negativa, de manera fuerte, de manera leve, pero al poder siempre lo tienes que cuestionar, porque en medio de ese cuestionamiento viene la construcción del conocimiento, y que es el objetivo fundamental de la masonería. El objetivo fundamental de la masonería es crear personas libres, ¿no? Y de buenas costumbres. Es decir, no seres que vayan a estar confabulando para poder controlar al mundo, no. Hasta la fecha, y lo digo en serio, no es un club de Toby, porque no es un club de Toby, es un lugar donde se va a trabajar de manera muy seria, porque tú llevas tu trabajo y, por ejemplo, hoy quiero hablar del número phi, ¿no? Y entonces tengo que llegar, presentar mi trabajo y se va a discutir mi trabajo.
Y los demás también me lo van a cuestionar. Y si hay alguien que no sabe el tema del número phi, entonces va a aprender. Si hoy me toca llevar mi trabajo acerca del número 33, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a presentar. Pero en medio de esa construcción se forma una hermandad, porque tienes cuestiones que no divulgas. ¿Qué es lo que no divulgas? Pues tocamientos, saludos, palabras sagradas, cómo es el rito, para qué vas subiendo de grado en grado. De pronto ya no son grados tan sencillos, sino ya son grados en donde vas a discutir otros temas más fuertes, ¿no? Y con hablar de temas fuertes no me refiero a brujería, porque, perdón, no hay un apartado que diga, ahora sí, los que quieren ser brujos se pasan del lado derecho, y los que no quieren son del lado izquierdo, entonces... y si no tenemos una categoría especial para políticos, ¿no? Exacto, a ver, no, porque también, a ver, no todos los que son iniciados... se dedican a la política. Se dedican a la política, pero además no todos debieran ser, también es cierto. También. Porque además no es el único camino. No es el único camino para poder llegar a saber acerca de Dios o a saber acerca de ti. O sea, hay 1000 caminos. Este solamente es uno, ¿no? O sea, no es el único camino que existe para poder llegar a la verdad absoluta. No. La iluminación. No, tampoco. No. Un individuo busca. Y si en medio de esa búsqueda te encuentras a alguien que te invita y te inicias, pero tú estando dentro, te das cuenta que no es tu tema, pues te quedas en el grado de aprendiz y igual dejas de ir y nunca más regresas. Y nadie te va a andar persiguiendo y nadie te va a andar diciendo, ay, nomás lo cuentas. No abandones la logia. Ajá, no. Ya tienes tu calaca pintada. No, claro que no. Y no por una simple y sencilla razón. ¿Quién demonios va a andar correteando a otro porque ya no quiso ir? Pues nadie. Pues no, si ni la Procuraduría los persigue. Por ejemplo, ¿no? Si ni la Procuraduría persigue a los delincuentes. No, la verdad es que no. Todos andan metidos en su propia dinámica del día. Y además, en serio, hay muchas personas que entran pensando que van a encontrar a alguien que les va a dar un empleo, que les va a dar un empujón. No es cierto que tampoco. Les va a dar un empujón ahí en el gobierno, porque ¿no? Vamos a controlar el mundo. No, o por cuestiones de dinero, ¿no? No, tampoco. No es cierto. La verdad es que pues yo no le voy a estar regalando mi poco dinero o nulo o mucho que pueda tener a alguien que acaba de entrar a la masonería que ni conozco. ¿Yo por qué le voy a ayudar, no? ¿O por qué habría de? Bueno, a ver, tienes que ir demostrando a través de tu esfuerzo, tu dedicación, que has ido aprendiendo acerca de, e incluso las personas que están dentro de pueden estar totalmente en desacuerdo, ¿eh? O incluso hay masones que me pueden caer gordos, ¿no? Pues es normal. Sí, nos dejamos ser seres humanos. Exacto, ¿no? Pues tienen que caer bien todos. Pues es mi hermanito y todo, pero es muy sangroncito y me cae mal, ¿no? O simplemente, no sé, no me cae bien, ¿no? Y hay muchos que no debieran de ser. Pero aquellos que son y que se convierten en luces, es como cuando tú vas navegando en el mar, no sé si lo han hecho en la noche, y de repente a lo lejos ves un farito, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué te indica? Pues que es para allá. Allá está la tierra, ¿no? Allá está, ¿no? No es que vayas caminando hacia la luz cuando te mueres, no, es cuando ves el farito y dices voy para allá. Esas son luces, esas personas son luces. Sáquenos de otra gran mentira u otra gran verdad. Los Illuminati tienen relación directa con los masones, son un grado extra, por decirlo, están por encima de los masones, forman parte de los masones o de la masonería. ¿Qué pasa con los Illuminati o si hay relación con los masones? Ok, a ver.
Todos los seres humanos tenemos por una tendencia natural a irte agrupando de acuerdo a tus intereses. Y cuando te vas agrupando, de repente puedes ser poseedor de ciertos ritos o principios que pueden determinar la cantidad de energía de la cual tú te vas llenando como individuo. Si tú haces ejercicio, es seguro que vas a fortalecer tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, dependiendo del nivel de esfuerzo en el que tú te enfoques. Si te enfocas nada más a hacer 20 abdominales, no vas a ver ningún cambio. Pero si haces 500 y además cuidas tu alimentación y además vas consumiendo proteína, seguramente vas a tener una transformación. En la masonería y en los demás sucede exactamente lo mismo. Los caballeros de Colón, el Opus Dei, el Yunque, los Illuminati, la masonería, los grupos de una religión muy antigua que hoy en día ha empezado a resurgir, que es Zoroastro, también, y ellos tienen una íntima relación en cuanto al ejercicio y el objetivo. El ejercicio es reunirte para, a través de ciertos ritos, poder acceder a cierto tipo de energía. Cuando 20 personas se toman de la mano y hace ciertos sonidos, seguramente vas a ver una transformación en cuanto a la energía que hay. Es más, si tú te frotas las manos y entre 4 personas, una le mete así, las manos aquí en las alitas, uno acá, otro allá y otro en las piernas, vas a levantar a una persona de 140 kilos sin mayor esfuerzo. Y tú me dirías, ay, ¿de qué es? Pues no es otra cosa más que energía. Pero si tú intentas levantarlo, los 4, así nada más, vas a estar pujando. Y si los metes así nada más y los levantas, vas a decir, no es posible. Pues háganlo y van a ver cómo hasta te vas a sorprender, ¿no? Pero no es otra cosa más que energía. Ok, los Illuminati y la masonería tienen que ver, sí. Con diferentes ritos, sí. Pero ¿en qué tienen que ver? En el objetivo. Si tú me preguntas, ¿tiene relación el Opus Dei con la masonería? Te diría, sí en el objetivo, no en la práctica. Porque incluso hay juramentos, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos juramentos de algunas otras instituciones que dice, si yo tuviera un hijo masón, en el momento del parto lo estrellaría su cabeza contra la pared, ¿no? Que hoy en día ya no lo hacen, ¿no? Obviamente, y además, pues, ¿cómo vas a tener un hijo y ya sabes que es masón? No, el tema es un asunto simbólico, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que estás íntimamente muy peleado. Pero hoy en día ya tampoco es un asunto tan secreto, ¿no? Tú sabes quiénes son caballeros de Colón, tú sabes quiénes pertenecen al Opus Dei, tú sabes quiénes pertenecen a la masonería. Todavía hace algunos años, hace 20 años, pues pocas personas de las que estaban a mi alrededor sabían que yo era masón, ¿no? Porque había todavía mucho misticismo alrededor, ¿no? Muchos mitos. Muchos mitos y además mucho miedo, ¿no? Iban a decir, híjole, a los compañeras de mis hijas, ¿no? No, porque su papá es masón, ve, tú vas a ver qué hagan en su casa, ¿no? Cabeza, ¿no? Le dan vuelta. Sí, a lo mejor comen un pollo que está vivo y lo andan cazando ahí, o sea, babosadas de ese tipo, o los gatos, ¿no? Matan un gato y la sangre, no, pues no. Es más, mis hijas y
son extremadamente protectoras de animales, ¿no? Entonces, hasta dejé de ir a las corridas de toro porque cada vez que yo medio las quería llevar o medio me acercaba, ahí sí terminaba yo crucificado en mi casa, ¿no? ¿No? Sí tienen que ver, pero en el objetivo. Y el objetivo se llama Dios, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo es llegar a poder acercarte un poco a Dios. ¿Cómo te acercas tanto los unos como los otros? Pues a través de ser una mejor persona, ¿no? De cavar pozos sin fondo a tus vicios y levantar templos a la virtud. ¿Y cómo levantas templos a la virtud? Pues tratando de ser un mejor individuo, siendo más caritativo, humano, pues palomita buena onda, ¿no? O sea, así, o sea, no levantarte y ahora cómo le voy a robar 10 pesos a alguien o cómo me voy, no. O sea, al contrario, te levantas y le pides, por ejemplo, ¿no? Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de hacer algo bueno el día de hoy, ¿no? Y busco o trato de cumplir con ello, ¿no? No quiere decir que siempre me salga, pero ese es el objetivo. Por eso insisto, hay masones que no deberían de ser masones, pero eso existe en todos lados, ¿no? Otro de los grandes mitos, ¿qué dudas hay, por ejemplo? Por ejemplo, pero no sé si puedas hablar de esto, pero por ejemplo, yo recuerdo que ahí en la década de los 80s, mi papá que fue, tuvo que ver ahí con los masones, no sé si fue aprendiz o algo. Yo me acuerdo que una ocasión se le descompuso el coche y se levantó se doblaba ¿cómo se llama? La valenciana del pantalón de la pierna izquierda, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, ni a los 5 minutos pasó otro carro, se paró, se saludaron, se abrazaron y le ayudó a reparar el carro y vámonos. Hay parte de los saludos también, por ejemplo. Sí, hay saludos. Así como hay saludos scout, también hay saludos sí, de los masones. No, incluso también con los motociclistas, ¿no? O sea, si tú paras tu moto... Estamos hablando de otra cosa. Ah, sí. No, es que son principios básicos. Claro. Tú paras tu moto y pones tu casco en el suelo, uh-huh. Los demás motociclistas que saben se detienen a ayudarte. ¿Por qué descubrir? De hecho, eso sucede en la iniciación. Del paso de lo sublime a lo ridículo, para pasar de lo sublime a lo ridículo solamente se necesita un paso, ¿no? Despojarte de tus egos y de tus cosas materiales para muchas personas es un tema extremadamente difícil. Uh-huh. Y hay símbolos, hay señalamientos, hay saludos, hay palabras, hay gritos, ¿no? Por ejemplo, si yo escribiera, y esto sí lo puedo decir, si yo escribiera en un chat y les digo, a mí los hijos de la viuda, es un grito de auxilio. Entonces, o si yo pongo... Las iniciales luego en Facebook, ¿no? Un masón publica algo y ponen ahí varias iniciales. Dices, ay. Sí. Los 3 puntos. Bueno, 3 puntos que forman parte de... Incluso hasta en las firmas autógrafas de las personas firman con 3 puntos, ¿no? O sea, ajá, ponen sus garabatos y 3 puntos. Ajá. Habemos otros que lo hacemos, que ponemos los 3 puntos, pero ni por acá te pasa, ¿no? O sea, yo siempre he firmado con 3 puntos y no faltó alguien que me dijera, eres hermano masón. Dije, no, yo no soy masón. Entonces, ¿por qué los 3 puntos? Pues no sé, sí, me salieron así espontáneamente. Desde que hice mi firma en la preparatoria, pues me salen los 3 puntos, ¿no? Pero nada que ver. Dices que hasta la disposición de tus puntos. Dije, pues sí, pero no. O sea, a lo mejor porque se lo viste a tu papá, ¿no? Podría ser a lo mejor un aspecto de eso que se me quedó y pues inconscientemente uno lo hace, ¿no? Pero... El número 3 es un número muy importante, ¿no? No es mágico. No, es un número muy importante porque... No, pues... bueno, pongo el 3 acá y que espero... Para empezar, la Santísima Trinidad, ¿no? Exacto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? O sea, para empezar. Y de ahí, síguele, ¿no? Y los 3 puntos es precisamente eso.
¿no? Las pirámides son 3 puntos, ¿no? El triángulo son 3 puntos. Y de ahí vas a encontrar, de manera matemática también el número 3 es súper mega archi de contra importante, ¿no? Entonces el número 3 tiene que ver mucho con eso, pero hay personas que decía yo que no debieran de ser, y hay muchos que no son, pero que debieran ser, ¿no? Que no encontraron a alguien que los llamara, porque son personas que te pueden aportar muchísimo, y no importa la religión. No importa la religión, importa que seas una persona buena y de buenas costumbres, ¿no? Que no hayas robado, que no hayas matado, que no le hagas daño a los demás, fíjate, yo me inicié en el 92, en 1992 me inicié. Todavía mi logia estaba ahí por donde está la Academia de Policía hoy en día, que antes era el Internado Amarillas. Ahí estaba mi logia. Hoy en día hay un montón de logias, pero muchísimas. Y hay más masones de los que nos podamos imaginar. Hay muchísimos que yo ni conozco, ¿no? Y muchos que ni me conocen. Y que además, qué bueno que no me conozcan, ¿no? Porque ese es el misticismo acerca de... Y efectivamente, a mí me sucedió, por ejemplo, alguna vez en un elevador en la Ciudad de México, ¿no? Me subo al elevador y veo que un señor trae una cadenita con algo así, ¿no? Como lo que yo uso. Y entonces le dije hola y lo saludé y me identifiqué como tal, y se identificó como tal y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues voy a mi habitación. Me dice, no, vamos a comer, ya me platicas de dónde eres y todo eso. Y ahí, mucho tiempo después fue secretario de Estado, ¿no? Y así te los puedes encontrar en cualquier lado. Pero de la misma manera también hay quienes son y piensan, suponen o se imaginan que detentan el control absoluto de la masonería. Y el principio básico de la masonería es la libertad. Y en el ejercicio de la libertad no hay un tema que te pueda restringir. El principio de ser libre es ese. Entonces, tampoco puedes ir por el mundo diciendo que lo eres, porque hay muchas personas que todavía se espantan, ¿no? Que tienen miedo. Y de hecho, este es el objetivo de este primer programa, desmitificar las mentiras. ¿Qué otro tipo de mentiras se dice acerca de que se reúnen para poder controlar las cosas, el gobierno y repartirse posiciones de poder y de riqueza y controlar no es cierto. A la sociedad, ¿no? No es verdad. El gobierno norteamericano, por ejemplo, que es uno de los países, o si no el más poderoso del planeta, incluso en el dólar norteamericano vienen letras y simbología masónica. Y tampoco es cierto que la masonería busca el poder por el poder. Aquí en Tlaxcala hay muchísimos masones, sí, y muchos no tienen trabajo, ¿no? Incluso muchos otros se han metido al tema de la masonería porque creen que a partir también de ahí pues podrían tener más posibilidades para ganar, ¿no? O padrinazgos de mucho poder y mucho... No. Pero pues no. Sí es cierto que si tienen la oportunidad te ayudan. Es verdad que si tienes el chance, pues dar la mano. Pero eso lo haces siendo masón. Ese asunto es básico. También es mentira que se hacen cosas malas adentro de... No es cierto. O sea, de una vez así literal, no es verdad. En la masonería lo que se hace es ir a estudiar y a construir una persona con mejores principios. Punto. Para eso el tema de la piedra bruta. El asunto de la piedra bruta. Que es precisamente la lectura. Para que las personas comunes pues vayamos puliéndonos y transformar lo que decías, ¿no? Cavar pozos profundos a los vicios y levantar templos a la virtud. Ese es el principio básico, ¿no? No tiene otro objetivo la masonería. Sí creo que después en el ejercicio de la cotidianidad, las personas vamos reuniéndonos con aquellos que mejor nos caen o con quien tienes más química, ¿no? Claro. Y en eso a lo mejor dices,
pues te invito, o ya somos y hacemos una empresa, o ya somos y podemos invitar a alguien más y puedes ir creciendo. Parte de ahí el mito, pero lo que sí es cierto es que los gobiernos, hay dos grandes peleas en el universo, ¿no? No en el universo, en las sociedades, por lo menos hasta el siglo XIX, que eran los liberales contra los conservadores. Y cuando se escucha de liberales, se habla de masones. Y cuando se habla de conservadores, se habla de la iglesia no como fe, sino como institución. Así es, que es así, busca mantener control, poder, riqueza. De los individuos también, claro, ¿no? Mientras más ignorante, mientras menos pensante, mejor, porque obedece más rápido y no busca poder seguir progresando. Y en el otro tema, como vas creando individuos pensantes, entonces se va gestando un grupo de personas. Claro, es un pensamiento crítico, progresista, que busca mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno, ¿no? Exacto, y buscas el tema de la construcción de mejores condiciones de vida a través de la ley. Entonces, ¿existen estas dos pugnas en el planeta? Sí. Ellos que tenían el poder sobre la mente de las personas, a través de te vas a ir al infierno, te tienes que ir al purgatorio y ahorita... Ser rico es malo. Sí, te voy a sacar un látigo y te tienes que pegar en la espalda y te tienes que sangrar. Y si tú quieres que tu familiar salga del infierno, me tienes que pagar una lana para que vaya al purgatorio y a esas cosas. Que le recemos, no, sí había. Y sí, se les llamaba, ahorita les digo el tema, pero las pagabas. Entonces la gente pagaba pagaba las indulgencias. Exacto. ¿No? Y salías un ratito del infierno y te ibas al purgatorio y decías, ay, respirabas un poquito. Y ese tipo de cuestiones son con las que primero se luchó. Hoy en día, yo creo que el tema tiene que ver más con la construcción del individuo para ser un mejor ciudadano. Ya no con el asunto aunque todavía hay mucho fanatismo, pero yo creo que ya el asunto del fanatismo ya está como casi superado, ¿no? Ya no hay tantas personas. Sí. Al menos hablemos del tema religioso, no del tema político. No, digo, sí. Hay que hacer la diferencia, porque políticamente todavía hay mucho. Fíjate, y debería ser tema de estudio, ¿no? ¿Cómo pasamos de un fanatismo religioso a un fanatismo político? O sea, dejamos un fanatismo como sociedad para adoptar otro. Bueno, que bueno, ese es el tema que de otro programa. Claro. Pero tiene que ver con el individuo y con la formación, ¿eh? Y si tienes una escuela como la masonería donde te forjan para ser crítico, para ser pensante, pues obviamente va a llegar el momento en el que te preguntes, oye, pues reacciona, ¿no? Claro. Así como en su momento se luchó en contra del fanatismo religioso. Digo, por ejemplo, nadie habla de la guerra cristera, ¿no? Por ejemplo. Que además sí sucedió. Sí, y dejó muchos muertos. Y fue después de la Revolución, y previo, al México moderno. Y fue un tema fanático, ¿no? Con sus bemoles y con todo, que ya será otro tema de análisis. Pero la realidad es que la construcción de los individuos libres y de buenas costumbres es simple y sencillamente a través del estudio. No hay otro mecanismo. Efectivamente, no hay otro. No hay otro mecanismo. No puedes forjar un individuo sano si no es a través de el cuestionamiento de las cosas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hasta acá. En esta primera emoción de temas para grandes. Víctor Manuel Cid de Pineda. Un placer. Gracias, porque además de ser co-conductor de este programa, has sido el primer invitado y en el cual pues, nos vienes a despejar grandes dudas, grandes mitos que teníamos, temores, acerca de lo que representa la masonería en nuestra sociedad, porque si bien es
parte de una sociedad que sí conserva mucha secrecía en mucho de lo que hace, que no está abierta al público, que no es un libro abierto como muchas otras cosas del desarrollo humano y del quehacer humano, pues vienes a arrojarnos luz acerca de este tema, en el cual pues ustedes, amigos, serán quienes tengan la última palabra. Los invitamos a reflexionar y, si nos lo permiten, y quisiera pedirte, Víctor, que en el primer link de esta publicación, de este video que tenemos aquí en YouTube y en Facebook, en estas plataformas de Grupo Monitor, nos recomiendes algunas lecturas. Me gustaría mucho que incluyas la de La Piedra. Es una lectura que ustedes si entran a internet, La Piedra Bruta. La Piedra Bruta, igual ponerles el enlace para que no lo busquen mucho y tengan un poquito más de conocimiento y quitemos esta venda que tenemos muchas veces en los ojos y no nos creamos lo que nos dicen. Hay que investigar, hay que leer y los invitamos a que sean partícipes de esta experiencia, porque estaremos tratando puros programas en serio y tratando de traer luz a muchos temas que son tabús para la sociedad tlaxcalteca, pero también para la sociedad de todo nuestro México. Víctor, muchísimas gracias. Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Soy Alex Gómez. Hasta la próxima.